En el caso de la musculatura lisa, le pedimos desde el punto de vista histológico que tome en cuenta cuando estudie el capítulo del texto, ¿no es cierto?, estos conceptos, ¿ya? La localización de la musculatura lisa que va a estar dada en la pared de órganos tubulares, ya sean digestivo, urinario, respiratorio, por ejemplo, genital, etcétera. Además, en la pared del linfático sanguíneo, ¿ya? Las variedades hablan en términos de la funcionalidad, músculos llamados lisos unitarios, ¿no es cierto?, que suelen ser los que tienen que ver con vísceras y los otros que son los multiunitarios, que están localizados en zonas más específicas en nuestro cuerpo. Ahí revisen la inervación y en términos de la regeneración de la musculatura lisa, lo que podemos decir es que es un tejido en el cual sus células musculares en el adulto pueden, dado un estímulo determinado, entrar en mitosis. ¿Por qué? Porque ellas guardan, retienen esa capacidad y por lo tanto pueden generar nuevos miocitos y por lo tanto nuevas fibras musculares lisas, ¿ya? Frente a una lesión o a un cambio funcional, por ejemplo, con lo que ocurre en el útero durante el embarazo, ¿ya? Bien. Veamos algunas características morfológicas. En este caso, ¿no es cierto?, las representaciones de intestino, ¿ya? Y aquí le estamos mostrando un acercamiento en el esquema de lo que sería el intestino. Fíjese, por ahí va a ir el lumen donde va el alimento. Y estas dos capitas tan ordenadas que usted observa ahí serían de este tejido que es musculatura lisa. Revisemos. El tejido muscular liso está formado por células también alargadas, pero que tienen una denominación que se les llama aguzadas, forma aguzada o fusiforme. Eso significa que tienen en la parte del centro, en el eje mayor, la zona del mayor diámetro, que es donde suele estar el núcleo, y hacia los bordes, ¿no es cierto?, ella presenta bordes romos o aguzados o en punta y se relacionan unas con otras, ya formando capas bastante compactas, ¿ya? Entonces aquí logramos una imagen en la cual usted logra ver individualidades de células musculares, ¿ya? Y lo que estaría entre medio de cada una de ellas sería el endomisio, que no es muy abundante, pero que sí está presente y permite unir y anclar estas células entre ellas, ¿ya? Aquí observa células musculares en corte longitudinal y acá, ¿no es cierto?, si vemos en el esquema tridimensional y miramos por este sector, tendríamos corte transversal. Puedo pasar a nivel de núcleo o no. Puedo pasar a nivel de zonas más finas, ¿no es cierto?, muy finitas, como sería esa o esa. Mire, entonces aquí tengo un corte pasando a través de la zona del núcleo, aquí. Pero si corto en este borde, ¿se da cuenta? Ya no lo veo, ¿ya? O tan finita como esa de ahí, seguramente estoy prácticamente en la punta de una célula muscular. Estas células musculares lisas se caracterizan por presentar un núcleo de posición central exactamente igual como ocurría con el músculo cardíaco, las células musculares cardíacas. Tienen retículo liso, pero muy poco. Entonces, fíjese que estas células, para almacenar el calcio, suelen utilizar unas bolsitas de membrana que están pegaditas a la membrana celular que se llaman caviolas, ¿ya? Entonces, cuando requieren el calcio, lo toman de ahí. Pueden tomarlo retículo liso, pero como le digo, es bastante poco. El citoesqueleto también se organiza en filamentos finos y filamentos gruesos, pero lo que suele ocurrir es que los filamentos gruesos ya es como que se arman y se desarman, no es que siempre estén constituidos. Entonces, según el requerimiento, si vamos a hacer, realizar contracción, se arman y se organizan para formar una red tridimensional junto a los filamentos finos en las células musculares lisas, ¿ya? Ahora, como aquí no hay formación de miofibrillas, no hay formación de sarcómero, ¿cómo es que se anclan los filamentos finos y gruesos entre ellos? Pues bien, se van a organizar mediante aglomerados de proteínas, ya que son semejantes a la línea Z o disco Z, que se llaman cuerpos densos, ¿ya? Ahora, ¿cómo se mantienen comunicadas estas células musculares? Fíjense que entre ellas hay comunicación directa al igual como ocurre en las células musculares cardíacas, ¿ya? En el disco intercalar en las células musculares cardíacas tenemos uniones de hendidura o uniones gap, esas uniones que se llaman comunicantes. Exactamente como ocurre aquí, entre esta célula muscular y la vecina, o la que está al lado, o la que está en el otro plano, lo que ocurriría acá es que ellas tienen canales o poros que les permiten relacionarse o interactuar mediante moléculas señal.
por ejemplo, el calcio, ¿ya? Entonces, como el calcio es una de esas cofactores que permiten que la contracción ocurra, si yo tengo calcio libre en el citoplasma de esta célula y esta célula está unida a la vecina, entonces, ¿qué va a ocurrir? Es que voy a formar una onda de contracción gracias al paso del calcio de una célula a la vecina, ¿ya? Y así. Estas células naturalmente, como les comentaba, también tienen endomisio y se unen o se anclan a través de esta lámina externa de la lámina basal. Ahora, también tienen reservas de glicógeno en su citoplasma, ¿sí? Bien. Cuando miramos estas células musculares en un esquema, ¿no es cierto? Y queremos ir a reconocer el citoesqueleto, ya que no tienen sarcómero ni miofibrilla, entonces, ¿cómo lo reconocemos? Fíjese, aquí estaría la membrana celular, ahí estaría la lámina basal o lámina externa, aquí estarían las bolsas de membrana que forman las caviolas para guardar calcio, igual que el retículo liso. Acá tengo el retículo rugoso, aparato de Golgi, mitocondrias, y aquí estaría el núcleo en posición central. Fíjese entonces, estos serían filamentos finos, estas líneas de acá, y los filamentos gruesos son estos celestitos. ¿Se fijan? Entonces, los filamentos gruesos igual son de miosina 2, igual tienen la cabeza la miosina con capacidad ATPásica, pero fíjese que no logran formar un sarcómero porque tiene otra distribución. Y en vez de tener líneas Z, tiene estos conglomerados o agregados de proteína que son los cuerpos densos. Entonces, esta unidad contráctil se une y se relaciona a esta. Pero se da cuenta que no hay miofibrilla y la relación es como si fuera una red de elementos contráctiles. Entonces, cuando la célula está relajada, se ve de esta manera. Pero cuando la contraemos, como tenemos estas unidades contráctiles en distintas direcciones, la célula se contrae en distintas direcciones también. Se acorta, o sea, disminuye diámetro y disminuye longitud también. ¿Se fijan? Bien. ¿Cómo se organizan las células musculares lisas? Ya, aquí usted tiene una. Fíjese, ahí está su núcleo central, ahí estaría su citoesqueleto contráctil, organelo, estarían las caviolas, membrana celular, parte del endomisio, y se organiza estrechamente al lado de la célula vecina. Ahí estarían en rojo, donde están las uniones de hendidura o uniones gap o gap junction, ¿ya? Las que les digo que también tienen las células musculares cardíacas, ¿sí? Y cuando miramos entonces un corte, por ejemplo, por una capa del intestino, como estábamos mirando al inicio cuando comenzamos a hablar de músculo liso, fíjese que aquí usted tiene una célula muscular lisa, pero le cuesta mirar dónde comienza la otra célula muscular lisa porque están muy pegaditas, muy unidas, forman capas muy compactas. Y de esa manera es que ellas son tan funcionales. Se contrae una célula muscular, la otra, la otra, la otra, la otra, y tiene toda la capa que se va a estar en contracción. ¿Ya? Bien, en términos de funcionalidad, ¿no es cierto? Tipos funcionales, desde el punto de vista de cómo están inervados, decimos que el músculo liso hay de tipo unitario o visceral, en el cual, ¿no es cierto? Que sería esta la representación, ahí está la capita de células musculares lisas, fíjese que están muy pegaditas unas a las otras formando capas, ¿ya? Y esto es típico en la pared de, por ejemplo, el músculo en el intestino, en el estómago, en las vías respiratorias, por ejemplo, vías reproductoras, etcétera. Y entonces estas células musculares, que también se les puede llamar fibrocélulas o miocitos, están unidas, ¿no es cierto?, comunicadas por estas uniones nexo o uniones GAC, ¿no es cierto? Y ellas se contraen espontáneamente, ¿ya? Lentamente, pero se mantiene en el tiempo. ¿Y esto es por qué? Porque básicamente la terminación nerviosa va a ser como botoncito que va a estar estimulando, ¿no es cierto?, la contracción de este conjunto de fibras musculares, ¿no es cierto?, pero como si fueran una unidad, solo una. Sin embargo, la tipo multiunitario, fíjese que las células musculares se encuentran más bien separadas, no hay una unión física entre ellas, ¿ya? Y esto ocurre en el músculo del iris, conducto deferente, por ejemplo, en los vasos sanguíneos mayores, y en el cual la terminación nerviosa que es esta, ¿no es cierto?, le va a entregar a cada una célula muscular por separado ya el estímulo contráctil. Entonces, estas, si bien son de contracción relativamente rápida, ¿ya? Son cortas, ¿ya? Son contracciones que digamos que duran poquito, ¿ya?
Bien, ahí está el resumen. Entonces, en el músculo liso, la célula muscular lisa tiene, se describe forma fusiforme, tamaño variable, más larga, más diámetro, menos diámetro, solo un núcleo ovoide de posición central, tiene, no forma sarcómero, pero su citoesqueleto contráctil, organizado en filamentos gruesos y finos, se ancla, ¿no es cierto?, en los cuerpos densos, formando redes dentro de la célula. Y el calcio que es necesario, ¿no es cierto?, para que este proceso ocurra, está alojado en las estructuras que se llaman caviolas, ¿ya? Para que el proceso ocurra, necesitamos un estímulo nervioso que lo desencadene, ¿sí? Bien, hasta aquí, chicos, la cápsula resumen que orienta el estudio, ¿no es cierto?, del tejido muscular. Le pido no considerar, ¿no es cierto?, los cuadros clínicos ni de aplicación que están en el texto. Se lo voy a mandar en la bibliografía de la guía. Al finalizar esta cápsula, usted va a encontrar esta diapositiva en que se le organiza, ¿no es cierto?, aquello que le pedí previamente estudiar, que era la clasificación de las células musculares estriadas esqueléticas según, ¿no es cierto?, el proceso que llevan a cabo para que ocurra la contracción. Ahí usted lo revisa. Bien, hasta aquí entonces la clase, la cápsula.